Mis manos temblaban mientras sostenía el sobre manila. Mi hijo Ricardo acababa de decirme, con una sonrisa que nunca olvidaré, que su esposa Vanessa le había ordenado humillarme en mi propia casa, frente a toda mi familia reunida para la cena de Navidad. Acababa de regalarle un BMW último modelo y a ella una bolsa de diseñador que costó más de lo que muchas personas ganan en 6 meses. Y ahí estaba él, mirándome con desprecio, diciendo que no merecía ningún regalo, que era una vieja tonta que no entendía su lugar. Vanessa sonreía a su lado, con esa sonrisa de satisfacción que me partió el alma. Entonces saqué ese sobre que había guardado en el cajón del aparador, justo al lado de las velas navideñas que había encendido con tanto amor esa mañana. Les dije con voz calmada, aunque por dentro sentía que el corazón se me hacía pedazos, que tenía un regalo más para ellos. Cuando Ricardo abrió ese sobre y sus ojos recorrieron las primeras líneas del documento, vi cómo sus manos comenzaban a temblar. El color se le fue de la cara. Vanessa le arrebató los papeles y su sonrisa desapareció como por arte de magia. Lo que contenía ese sobre iba a cambiar sus vidas para siempre, y finalmente, después de tanto sufrimiento, yo tendría la última palabra. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa noche de Navidad no empezó como una pesadilla. Empezó como todas las Navidades que había organizado durante décadas, con ilusión y esperanza de que esta vez fuera diferente, de que esta vez mi hijo me viera realmente, de que esta vez sintiera, aunque fuera un poco, del amor inmenso que yo sentía por él. Pero estoy adelantándome. Déjenme presentarme. Mi nombre es Magdalena, tengo 67 años, y durante toda mi vida he sido de esas mujeres que lo dan todo por su familia sin esperar nada a cambio. O al menos eso creía hasta esa noche. Quedé viuda hace 22 años, cuando Ricardo apenas tenía 18. Su padre, Miguel, murió en un accidente en la carretera cuando regresaba de un viaje de negocios. De un día para otro me convertí en madre soltera con un hijo en la universidad y deudas que mi esposo había dejado sin que yo lo supiera. Pero nunca le dije nada a Ricardo. Él estaba destrozado por la muerte de su padre. No quise cargarlo también con las preocupaciones económicas. Así que tomé 2 trabajos. Durante el día trabajaba como secretaria en un despacho de abogados y por las noches limpiaba oficinas. Dormía 4 horas diarias. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda comenzó a dolerme, pero cada mes pagaba la colegiatura de Ricardo sin falta. Vendí el auto que teníamos, vendí las joyas que Miguel me había regalado en nuestros aniversarios, vendí hasta el juego de sala que había sido de mi madre. Me mudé a un departamento más pequeño para ahorrar renta. Ricardo estudiaba administración de empresas en una universidad privada cara, de esas donde estudian los hijos de las familias acomodadas. Yo no quise que dejara esa escuela, no quise que sintiera que su vida había cambiado más de lo necesario. Así que apretaba el cinturón y seguía adelante. Hubo días en que comí solo tortillas con sal para que a él no le faltara nada. Hubo noches en que lloré de cansancio, pero me levantaba al día siguiente con una sonrisa para que mi hijo no se preocupara. Cuando Ricardo se graduó, yo estaba tan orgullosa que sentía que el pecho me iba a explotar. Él consiguió un buen trabajo en una empresa importante, y yo finalmente pude dejar el trabajo de limpieza nocturna. Mi cuerpo ya no era el mismo después de tantos años de esfuerzo, pero no me importaba. Lo había logrado. Mi hijo era un profesional exitoso. Pasaron un par de años y Ricardo conoció a Vanessa en una fiesta de la empresa. Ella era asistente de gerencia. Venía de una familia de clase media como nosotros, o eso pensé al principio. Era bonita, eso no lo podía negar, pero desde el primer momento en que la conocí, algo en mi interior me dijo que debía tener cuidado. Hay cosas que una madre percibe, una intuición que no falla. ¿Pero qué podía decir? Ricardo estaba enamorado y yo solo quería su felicidad. Se casaron 2 años después.
Yo pagué la mitad de la boda, aunque Ricardo me dijo que no era necesario. Había ahorrado durante años, guardando cada peso que me sobraba, y quería que mi único hijo tuviera una boda hermosa. Vanessa escogió todo, desde el salón más caro hasta el vestido más elaborado. Yo solo sonreía y pagaba, feliz de poder darle eso a mi hijo. En la boda, Vanessa apenas me dirigió la palabra. Pasó todo el tiempo con sus amigas y su familia, y cuando me acerqué a saludar a su madre, la señora me miró de arriba abajo con desprecio evidente. Debía haber visto las señales desde entonces. Después de la boda, Ricardo empezó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas. Dejó de visitarme todos los domingos como era nuestra costumbre. Luego dejó de contestar mis llamadas con la misma frecuencia. Cuando lo hacía, siempre tenía prisa. Siempre tenía algo más importante que hacer. Yo lo justificaba pensando que era natural, que ahora tenía una esposa y estaba construyendo su propia vida. Pero la verdad es que dolía. Dolía mucho sentir que el hijo, por el que había sacrificado todo, se alejaba poco a poco. Vanessa nunca me invitó a su casa. En 3 años de matrimonio, nunca crucé la puerta de su hogar. Cuando yo sugería visitarlos, siempre había una excusa. Que estaban remodelando, que Vanessa estaba enferma, que tenían compromisos. Ricardo venía a verme solo de vez en cuando. Visitas rápidas de media hora donde apenas hablábamos. Yo notaba que usaba ropa cada vez más cara, relojes que costaban fortunas, pero nunca me comentaba nada sobre su vida. Me trataba con una cortesía distante, como si fuera una conocida y no la madre que había dado su vida por él. Pero yo seguía intentando. Les mandaba comida los fines de semana, esos platillos que a Ricardo le encantaban de niño: pozole, mole, tamales hechos con mis propias manos. A veces Ricardo pasaba por ellos, otras veces mandaba a alguien a recogerlos. Nunca recibí un agradecimiento de Vanessa, ni una llamada, ni un mensaje. Nada. En los cumpleaños y en Navidad, yo les compraba regalos pensados con cuidado y cariño. Vanessa los recibía con una sonrisa falsa y los dejaba a un lado sin siquiera abrirlos frente a mí. Mis amigas me decían que dejara de humillarme, que era evidente que esa mujer me despreciaba y que Ricardo la dejaba. Pero yo no podía. Era mi único hijo, la única familia que me quedaba en este mundo. Mis padres habían muerto, no tuve hermanos, no tuve más hijos. Ricardo era todo lo que tenía, y la idea de perderlo me aterraba más que cualquier otra cosa. Lo que Ricardo y Vanessa no sabían, lo que nadie sabía, excepto mi abogado, era que yo no era la viuda pobre que ellos creían. 3 años antes de esa Navidad fatídica, recibí una llamada que cambió mi vida. Era de un abogado en Guadalajara informándome que una tía lejana de mi difunto esposo Miguel había fallecido sin hijos. Esa tía, a quien yo había conocido solo una vez en mi vida durante un viaje que hicimos Miguel y yo cuando éramos recién casados, me había dejado una herencia considerable. Al parecer, ella y su esposo habían hecho una fortuna en el negocio de bienes raíces, y como no tuvieron hijos y el resto de su familia había muerto o se había alejado de ella, decidió dejarle todo a Miguel. Como Miguel ya había muerto, la herencia pasó a mí. Fueron 3 propiedades en Guadalajara, 2 departamentos en la Ciudad de México y una suma de dinero que cuando el abogado me la dijo por teléfono, creí que había escuchado mal. No lo grité a los 4 vientos, no cambié mi forma de vida de un día para otro. Fui discreta, cuidadosa. Contraté a un buen abogado y a un contador para manejar las propiedades y las inversiones. Seguí viviendo en mi departamento modesto, seguí trabajando en el despacho porque me gustaba mantenerme ocupada. Pero ahora tenía seguridad, tenía futuro y tenía opciones. ¿Por qué no le dije nada a Ricardo? Al principio pensé hacerlo, pero algo me detuvo. Quería ver si mi hijo me buscaba por amor o por interés. Quería saber si la mujer que había elegido como esposa era alguien que valoraba a las personas por quienes eran y no por lo que tenían. Y con el tiempo, mientras veía cómo me trataban, me alegré de haber guardado el secreto.
porque me quedó clarísimo que si hubieran sabido de mi dinero, las cosas habrían sido muy diferentes. Durante esos 3 años, invertí el dinero sabiamente, compré más propiedades, hice crecer mi patrimonio, pero seguí siendo para ellos la madre viuda que trabajaba como secretaria, la suegra incómoda a la que había que tolerar por obligación, y yo observaba, tomaba nota de cada desplante, de cada grosería, de cada muestra de desprecio. Mi corazón se iba endureciendo poco a poco, pero todavía guardaba esperanza de que las cosas mejoraran, de que mi hijo recordara quién era yo y todo lo que había hecho por él. Esa Navidad decidí hacer un último intento. Los invité a cenar a mi casa el 24 de diciembre. También invité a mi prima Lucía y su familia, a don Fernando y doña Rosario, mis vecinos de toda la vida que eran como mis padres adoptivos, y a mis 2 amigas más cercanas, Teresa y Beatriz. Quería que Ricardo viera que yo tenía gente que me quería, que no estaba sola en el mundo esperando sus migajas de atención. Preparé la cena más elaborada que había hecho en años. Empecé 2 días antes con los tamales, pasé un día entero preparando el bacalao a la vizcaína, que era la especialidad de mi madre, hice romeritos, ensalada de manzana, ponche de frutas. Decoré mi pequeño departamento con luces navideñas y un nacimiento que había sido de mi abuela. Puse la mesa con el mantel de encaje que guardaba para ocasiones especiales y saqué la vajilla buena que casi nunca usaba. Quería que todo fuera perfecto. Quería demostrarle a Vanessa que aunque no tuviera dinero a la vista, tenía dignidad y sabía recibir a la gente con clase. Ricardo y Vanessa llegaron tarde, casi 1 hora después de la cita. Ni siquiera se disculparon. Vanessa entró a mi casa como si estuviera entrando a un lugar contaminado, arrugando la nariz y mirando todo con desprecio. Llevaba un vestido carísimo y zapatos que probablemente costaban más que mi renta de 3 meses. Ricardo traía un traje impecable y ese reloj Rolex que yo sabía que valía una fortuna. Se veían exitosos, prósperos, completamente fuera de lugar en mi humilde departamento. Saludé a Ricardo con un abrazo que él correspondió con rigidez, dándome unas palmaditas en la espalda como si estuviera abrazando a una extraña. Vanessa me dio la mano con desgano, evitando el contacto visual. Les presenté a los demás invitados. Mi prima Lucía intentó hacer conversación con ellos, pero Vanessa respondía con monosílabos mientras revisaba su teléfono. Ricardo se veía incómodo, pero no le decía nada a su esposa sobre su grosería. Durante la cena, Vanessa apenas probó la comida. Dijo que estaba cuidando su figura, aunque yo la vi revisar cada plato con asco evidente. Teresa, que tiene un carácter fuerte y nunca se calla nada, le preguntó directamente si algo estaba mal con la comida. Vanessa sonrió con falsedad y dijo que todo estaba bien, solo que no acostumbraba a comer tan pesado. El comentario cayó como una piedra en medio de la mesa. Todos sabían que era un insulto directo a mi comida y a mi hospitalidad. Después de la cena, cuando empezamos a intercambiar regalos, llegó el momento que yo había planeado cuidadosamente. Saqué 2 cajas grandes que había escondido en mi habitación. Una contenía las llaves de un BMW último modelo, azul metálico, el color favorito de Ricardo. La otra contenía una bolsa Hermès Birkin auténtica para Vanessa, de esas que tienen lista de espera de años y cuestan como un auto compacto. Había usado parte de mi herencia para comprar esos regalos. No porque ellos lo merecieran, sino porque quería hacer una prueba final. Quería ver cómo reaccionaban ante la generosidad extrema de alguien a quien habían tratado tan mal. Cuando Ricardo abrió su caja y vio las llaves del BMW, sus ojos se abrieron como platos. Vanessa gritó cuando abrió la caja de la bolsa Birkin. Por un momento, vi en los ojos de mi hijo algo que parecía emoción genuina, quizás hasta lágrimas. Pensé que finalmente había alcanzado su corazón, que finalmente se daría cuenta de cuánto lo amaba a pesar de todo. Mis invitados estaban sorprendidos, mirándome con preguntas en los ojos. Ellos tampoco sabían de mi situación financiera real,
y se preguntaban cómo había podido comprar regalos tan caros con mi salario de secretaria. Ricardo se levantó de su silla y caminó hacia mí. Yo abrí los brazos esperando un abrazo, esperando unas palabras de agradecimiento, esperando un momento de conexión real con mi hijo, después de tanto tiempo de frialdad. Pero lo que vino después me destrozó de una forma que nunca había experimentado. Mi hijo se detuvo frente a mí con una sonrisa extraña, una sonrisa que nunca le había visto y que me heló la sangre. Miró a Vanessa, que asintió con la cabeza como dándole permiso para hablar, y entonces dijo las palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Mamá, mi esposa me dijo que te enseñara una lección. Nada de presentes para ti. Ya basta de que te hagas la víctima y la mártir. Ya basta de que compres nuestro afecto con regalos que probablemente ni siquiera puedes pagar. Vanessa dice que es patético cómo intentas llamar nuestra atención todo el tiempo. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, la respiración agitada de doña Rosario, el sonido de alguien dejando caer un tenedor. Miré a mi hijo sin poder creer lo que acababa de escuchar. Vanessa sonreía abiertamente ahora, con los brazos cruzados, disfrutando de mi humillación. Había planeado esto, me di cuenta. Había aceptado venir a mi cena de Navidad específicamente para humillarme frente a mis seres queridos, para destrozarme en el momento en que yo más vulnerable estaba. Ricardo continuó, con esa sonrisa cruel todavía en su rostro, como si estuviera disfrutando de decirme todo lo que aparentemente había estado guardando durante años. Vanessa y yo hemos hablado mucho sobre ti, mamá, sobre cómo siempre has sido tan dramática con tu papel de madre sacrificada. Sí, trabajaste mucho cuando papá murió, pero eso era tu obligación. Eras mi madre. Se suponía que debías cuidarme. No tienes que estar recordándome constantemente todo lo que hiciste, como si yo te debiera algo por el resto de mi vida. Sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No le daría a Vanessa la satisfacción de verme llorar. Mi prima Lucía se levantó de su silla indignada, lista para defender mi honor, pero yo levanté la mano pidiéndole que se quedara callada. Quería escuchar todo. Necesitaba escuchar hasta dónde era capaz de llegar mi hijo. Vanessa decidió participar entonces, con esa voz dulce y falsa que usaba cuando quería ser particularmente cruel. Magdalena, entiéndelo de una vez. Ricardo tiene una nueva familia ahora. Yo soy su prioridad, no tú. Es hora de que dejes de aferrarte a él como una sanguijuela. Es patético ver a una mujer de tu edad rogando por atención. Deberías tener dignidad y alejarte. Cada palabra era una puñalada. Miré a mi hijo esperando que dijera algo, que la defendiera, que le dijera a su esposa que estaba siendo cruel e injusta. Pero Ricardo solo asintió, apoyando cada palabra venenosa que salía de la boca de esa mujer. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió definitivamente. No mi corazón, eso ya había pasado. Fue algo más profundo. Fue la última esperanza de que mi hijo fuera el hombre que yo había criado, el hombre que su padre habría querido que fuera. Me levanté despacio de mi silla. Todos me miraban en silencio, esperando a ver qué haría, si colapsaría en llanto, si les pediría perdón, si me humillaría aún más intentando arreglar la situación. Pero yo tenía otros planes. Caminé hacia el aparador antiguo que había sido de mi madre, el único mueble que no vendí en mis años difíciles porque tenía demasiado valor sentimental. Abrí el cajón de arriba, el que siempre mantenía con llave, y saqué el sobre Manila que había preparado exactamente para este momento. Sabía que esto podía pasar. En el fondo de mi corazón, aunque no quería admitirlo, sabía que Vanessa terminaría mostrando su verdadera cara y que Ricardo era demasiado débil o demasiado enamorado para detenerla. Así que había preparado este sobre, este regalo final, esta última lección que le iba a enseñar a mi hijo sobre las consecuencias de sus acciones. Regresé a la mesa con pasos calmados.
Mi voz no tembló cuando hablé, aunque sentía un huracán de emociones dentro de mí. Tienes razón en algo, Vanessa. Es momento de dejar ciertas cosas atrás. Es momento de cerrar ciclos, así que tengo un regalo más para ustedes dos. Un regalo que creo que van a recordar por el resto de sus vidas. Le extendí el sobre a Ricardo. Él lo tomó con arrogancia, con esa sonrisa todavía en su rostro, pensando quién sabe qué tontería. Quizás pensó que era un cheque o algún documento donde le dejaba alguna pequeña herencia. Vanessa se acercó a él curiosa, con ese brillo de codicia en los ojos que yo había aprendido a reconocer tan bien. Ricardo abrió el sobre, sacó los documentos que había adentro, y entonces, mientras sus ojos recorrían las primeras líneas, vi cómo todo su rostro cambiaba. La sonrisa arrogante se desvaneció. El color desapareció de sus mejillas. Sus manos, esas manos que habían recibido las llaves del BMW con tanta alegría minutos antes, comenzaron a temblar visiblemente. Sus labios se movían mientras leía, pero no salía ningún sonido. El papel temblaba en sus manos temblorosas. Vanessa le arrebató los documentos, impaciente por ver qué había provocado tal reacción en su esposo. Y cuando ella leyó, su expresión cambió de la misma manera. La sonrisa de satisfacción que había tenido durante toda la velada se transformó en shock, luego en confusión, luego en algo que se parecía mucho al terror. Sus ojos se movían rápidamente sobre las páginas, releyendo como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Yo me senté de nuevo en mi silla, tomé mi copa de sidra con mano firme y esperé. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mis invitados nos miraban confundidos, sin entender qué estaba pasando, pero sintiendo claramente que algo monumental había ocurrido. Ricardo finalmente levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban llenos de incredulidad, de shock, y empezaba a aparecer algo más. Miedo. Esto no puede ser real, murmuró con voz temblorosa. Esto tiene que ser una broma. Yo sonreí por primera vez en toda la noche, una sonrisa tranquila y completamente en control de la situación. Te aseguro que es muy real, hijo, tan real como cada sacrificio que hice por ti durante todos estos años, tan real como cada desplante que he recibido de ustedes dos, tan real como las palabras que acabas de decirme hace unos minutos. Vanessa había palidecido completamente. El papel cayó de sus manos sobre la mesa. No entiendo, dijo con voz apenas audible. ¿Cómo? ¿Cuándo? Tú eres solo una secretaria. Vives en este lugar horrible, no tienes nada. Ahí es donde te equivocaste, dije con voz suave pero firme. Asumiste demasiadas cosas, Vanessa. Asumiste que porque no alardeo de mi dinero, no lo tengo. Asumiste que porque vivo modestamente, soy pobre. Asumiste que porque me vestía sencillamente y manejaba un auto viejo, no tenía opciones. Pero sobre todo, asumiste que podías tratarme como basura sin consecuencias. Me levanté de nuevo y caminé alrededor de la mesa, disfrutando cada segundo de su incomodidad. Mis invitados seguían en silencio, pero podía ver en sus rostros que empezaban a entender que algo grande estaba desarrollándose frente a sus ojos. Hace 3 años, continué, recibí una herencia de una tía política que había hecho fortuna en bienes raíces. Una herencia considerable. Propiedades en Guadalajara, departamentos en la Ciudad de México y una cantidad de dinero que probablemente es más de lo que tú y Ricardo van a ganar en toda su vida laboral combinada. Ricardo negaba con la cabeza, todavía sin poder procesar la información. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué seguiste viviendo así? ¿Por qué seguiste trabajando? Porque quería ver quiénes eran ustedes realmente, respondí con absoluta calma. Quería ver si mi hijo me amaba por quien soy, o si solo me toleraba por obligación. Quería ver qué tipo de mujer habías elegido como esposa. Y durante estos 3 años me mostraron exactamente quiénes son. Cada visita cancelada, cada llamada ignorada, cada desprecio,
cada grosería. Tomé nota de todo. Vanessa intentó recuperar la compostura, pero su voz salió quebrada. Entonces, ¿qué? Ahora vas a presumirnos tu dinero. ¿Eso te hace sentir mejor? Me reí, una risa genuina que sorprendió incluso a mí misma. No, querida. El dinero nunca ha sido lo importante para mí, aunque claramente para ti sí. Lo que contiene ese sobre no es un alarde de mi riqueza. Es algo mucho más interesante. Ricardo había vuelto a tomar los documentos con manos temblorosas y los releía como si buscara algún error, alguna salida. Pero no la había. Yo había sido muy cuidadosa, muy meticulosa en mi planeación. Lo que están leyendo, expliqué para el beneficio de todos los presentes, es un reporte completo de investigación privada que contraté hace 6 meses, cuando empecé a sospechar que las cosas no eran lo que parecían en la vida de Ricardo y Vanessa. Mi prima Lucía ahogó un grito. Ella conocía esa mirada en mis ojos, esa determinación. Ella sabía que cuando yo decidía hacer algo, lo hacía bien y lo hacía completamente. Verán, continué, me pareció extraño que Ricardo y Vanessa vivieran tan por encima de sus posibilidades. Ese departamento en la Condesa que rentan, el BMW que tú ya tenías antes de que yo te regalara otro, Ricardo, esa ropa de diseñador, esos viajes a Europa que publican en redes sociales, todo eso requiere mucho más dinero del que ustedes dos ganan en sus trabajos. Vanessa se puso de pie bruscamente tirando su silla en el proceso. No tienes derecho a investigarnos. Eso es invasión a nuestra privacidad. Tengo todo el derecho, repliqué con firmeza. Soy su madre, y tenía sospechas fundadas de que algo turbio estaba pasando. Y tenía razón. ¿Quieres que comparta con todos lo que descubrí, Vanessa? ¿O prefieres contarlo tú misma? Ella me miró con odio puro, pero no dijo nada. Así que continué yo. Mi investigador descubrió que Vanessa, aquí presente, ha estado desviando fondos de su empresa durante 2 años. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas cada vez mayores. Nada tan grande como para disparar alarmas inmediatas, pero lo suficiente como para financiar su estilo de vida lujoso. El shock en la habitación fue palpable. Don Fernando dejó escapar un silbido bajo. Teresa me miraba con una mezcla de sorpresa y admiración, pero yo no había terminado. Pero eso no es todo. Ricardo, mi querido hijo, resulta que tú también has estado participando en algunas actividades cuestionables. Falsificación de informes de gastos, acuerdos por debajo de la mesa con proveedores, recibiendo sobornos por contratos que manejabas en tu empresa. Ricardo se dejó caer en su silla como si le hubieran cortado las cuerdas que lo sostenían. Mamá, yo puedo explicar. No necesitas explicarme nada a mí, lo interrumpí. Necesitas explicarle a las autoridades correspondientes, porque verás, ese sobre contiene copias de toda la evidencia que mi investigador recopiló. Copias que ya están en manos de un abogado con instrucciones muy específicas de qué hacer con ellas. Vanessa se abalanzó hacia mí entonces, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y desesperación. «No puedes hacer esto. Somos tu familia». Me aparté de ella con disgusto. Ustedes dejaron de ser mi familia en el momento en que decidieron tratarme como basura. En el momento en que decidieron venir a mi casa con el único propósito de humillarme frente a la gente que me quiere. En el momento en que mi hijo eligió las palabras venenosas de su esposa sobre el amor incondicional de su madre. Ricardo se había puesto de pie ahora, caminando de un lado a otro como animal enjaulado. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto, podemos hablar. Yo sé que me equivoqué, que te traté mal. Pero no puedes destruir nuestras vidas así, por favor». Fue interesante ver cómo el tono había cambiado completamente. Ya no había arrogancia ni desprecio, ni esa sonrisa cruel. Ahora había súplica, pánico, desesperación. «Destruir sus vidas», repetí pensativa. «Como ustedes intentaron destruir mi corazón esta noche. ¿Cómo han estado destruyendo mi dignidad durante 3 años?» Tomé otro documento del sobre que todavía estaba sobre la mesa. «Pero ¿saben qué? Voy a ser generosa. Después de todo, yo no soy como ustedes.
Les voy a dar una opción. Desdoblé el papel lentamente, saboreando cada momento. El abogado tiene instrucciones de entregar toda la evidencia a las autoridades en exactamente 72 horas, a menos que yo le diga lo contrario. Vi un destello de esperanza en los ojos de Ricardo. Pobre iluso. Todavía pensaba que podía manipularme. Pero hay condiciones, continué. Primero van a devolver cada peso que han robado. No me importa cómo lo hagan. Vendan el auto, vendan la ropa de diseñador, vendan lo que tengan que vender. Pero ese dinero va a ser devuelto. Vanessa abrió la boca para protestar, pero la callé con una mirada. Segundo, van a renunciar a sus trabajos inmediatamente. Van a enviar cartas de renuncia mañana mismo. No se merecen esas posiciones, y no voy a permitir que sigan abusando de la confianza de sus empleadores. Pero entonces no tendremos ingresos, gimió Ricardo. ¿Cómo vamos a vivir? Ese es su problema, no el mío, respondí fríamente. Deberían haberlo pensado antes de volverse delincuentes. Tercero, van a mudarse de ese departamento caro en La Condesa. Van a buscar algo que realmente puedan pagar con trabajos honestos, si es que alguien los contrata después de esto. Me acerqué a ellos, mirándolos directamente a los ojos. Y cuarto, la condición más importante de todas. No quiero volver a verlos nunca más. No quiero llamadas, no quiero mensajes, no quiero que aparezcan en mi puerta rogando perdón. Para mí, a partir de este momento, ustedes ya no existen. Ricardo, tú dejaste de ser mi hijo cuando decidiste humillarme de esta manera. Y Vanessa, tú nunca fuiste parte de mi familia realmente. Las lágrimas corrían por el rostro de Ricardo ahora, lágrimas reales, no de arrepentimiento por cómo me había tratado, sino de pánico por las consecuencias que enfrentaba. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu único hijo. Papá no habría querido esto. Esas palabras fueron un error. Mencionar a Miguel fue un error grave. No te atrevas a hablar de tu padre, dije con voz que salió más como un gruñido. Miguel se avergonzaría de lo que te has convertido. Él era un hombre honesto, trabajador, íntegro. Tú eres un ladrón y un cobarde que permite que su esposa abuse de su madre. No, Miguel definitivamente no estaría orgulloso. Saqué un último papel del sobre. Tienen 72 horas para cumplir con todas las condiciones que acabo de mencionar. Este documento aquí es una declaración que van a firmar reconociendo sus crímenes y su compromiso de restituir todo lo robado. Si no firman, si no cumplen con cualquiera de las condiciones, la evidencia va directa a las autoridades. Y créanme, con todo lo que el investigador reunió, van a pasar varios años en prisión. Vanessa finalmente colapsó, cayendo de rodillas y sollozando. Ricardo se dejó caer junto a ella, con la cabeza entre las manos. Fue un espectáculo patético ver a estas dos personas que minutos antes me habían tratado con tanto desprecio ahora completamente destrozados frente a mí. Pero no sentí compasión, no después de todo lo que me habían hecho. Don Fernando fue el primero en hablar desde que empezó todo este drama. Su voz sonó fuerte y clara en la habitación. Magdalena, hija, estoy orgulloso de ti. Durante años te he visto aguantar el maltrato de estos dos con paciencia de santa. Ya era hora de que les enseñaras que las acciones tienen consecuencias. Teresa y Beatriz asintieron vigorosamente. Mi prima Lucía se levantó y vino a abrazarme, susurrando en mi oído lo orgullosa que estaba de mí. Sentí su apoyo, el apoyo de esta gente que sí me quería genuinamente, y me dio fuerzas para lo que tenía que hacer a continuación. Quiero que se vayan de mi casa ahora mismo, dije con firmeza. Dejen el BMW y la bolsa Birkin. Obviamente esos regalos ya no son para ustedes. Los voy a vender y el dinero lo voy a donar a un refugio para mujeres maltratadas, mujeres que realmente lo necesitan. Ricardo levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. ¿Cómo vamos a llegar a casa? En el mismo auto en el que llegaron, supongo, respondí sin emoción. O en metro, o caminando. Realmente no me importa. Solo quiero que salgan de mi vista antes de que cambie de opinión
y llame a mi abogado ahora mismo. Vanessa se puso de pie tambaleándose, sostenida por Ricardo. Se dirigieron a la puerta como zombies, todavía en shock por todo lo que había pasado. En la puerta Ricardo se volteó una última vez. Mamá, lo siento, de verdad lo siento. No lo sientes, dije con cansancio. Solo sientes que te hayan descubierto, pero ya no importa. Tienen 72 horas. El reloj empieza a correr desde ahora. Los vi salir de mi departamento, cerrando la puerta detrás de ellos. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Y entonces, solo entonces, permití que las lágrimas cayeran, pero no eran lágrimas de tristeza o de arrepentimiento. Eran lágrimas de liberación. Me había liberado finalmente de la carga de intentar ganarme el amor de alguien que no tenía capacidad de amar de vuelta. Mis amigos y familia me rodearon, ofreciendo abrazos y palabras de apoyo. Doña Rosario me trajo un té de tila para calmar los nervios. Don Fernando sirvió tequila para todos, diciendo que necesitábamos brindar por mi valentía. Y así, lo que había comenzado como la peor Navidad de mi vida, se transformó en algo diferente. Se transformó en mi renacimiento. Durante las siguientes 72 horas, recibí actualizaciones de mi abogado. Ricardo y Vanessa habían firmado la declaración a las pocas horas, demasiado asustados para arriesgarse a que la evidencia llegara a las autoridades. Vendieron el BMW de Ricardo en 24 horas, con pérdida porque necesitaban el dinero rápido. Pusieron en venta en línea toda la ropa de diseñador, las joyas, todo lo que tenían de valor. Renunciaron a sus trabajos tal como les ordené y empezaron a devolver el dinero que habían robado, haciendo arreglos de pago con sus respectivas empresas para evitar cargos criminales. Mi investigador me informó que se mudaron a un departamento pequeño, en una zona muy diferente de la ciudad, un lugar modesto que era todo lo que podían pagar ahora. Vanessa tuvo que conseguir trabajo como vendedora en una tienda departamental. Ricardo encontró un puesto de nivel bajo en una pequeña empresa, ganando una fracción de lo que ganaba antes. Su vida lujosa había terminado, y todo por su propia avaricia y crueldad. Yo cumplí mi palabra. Una vez que verificó que estaban cumpliendo con todas las condiciones, le dije a mi abogado que retuviera la evidencia. No la entregaría a las autoridades a menos que volvieran a cometer algún delito o intentaran contactarme. Vendí el BMW nuevo y la bolsa Birkin tal como dije que haría, y doné el dinero a un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Fue satisfactorio poder convertir su maldad en algo bueno para otras personas. Los meses siguientes fueron de transformación para mí. Renuncié a mi trabajo como secretaria. Ya no lo necesitaba económicamente y quería dedicar mi tiempo a cosas que realmente me importaban. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca tuve tiempo. Empecé a viajar, visitando lugares que había soñado conocer durante años. Guadalajara, para ver las propiedades que había heredado, Oaxaca para conocer su cultura y gastronomía, Cancún para relajarme en la playa. Contraté a un administrador profesional para manejar mis propiedades y mis inversiones. Con su ayuda, mi patrimonio siguió creciendo. Pero más importante que el dinero, recuperé algo que había perdido durante años. Mi sentido de identidad, mi autoestima, mi alegría de vivir. Ya no era la madre sufrida esperando migajas de atención de un hijo ingrato. Era Magdalena, una mujer completa por sí misma, con intereses propios, con una vida propia, con dignidad. Mis amigas Teresa y Beatriz se convirtieron en mis compañeras de viaje. Las tres, todas viudas o divorciadas, todas con hijos adultos que vivían sus propias vidas, decidimos que merecíamos disfrutar de nuestros años dorados sin pedir permiso a nadie. Hicimos un viaje a Europa que duró 2 meses. Visitamos España, Francia, Italia. Nos hospedamos en hoteles bonitos, comimos en buenos restaurantes, compramos lo que queríamos sin culpa. Don Fernando y doña Rosario
se convirtieron en algo así como mis padres adoptivos oficiales. Los invitaba a cenar regularmente, a veces en mi departamento, otras veces en restaurantes elegantes. Ellos disfrutaban que los consintiera, y yo disfrutaba su compañía sin complicaciones, su amor genuino sin segundas intenciones. Mi prima Lucía y yo nos volvimos más cercanas que nunca. Ella había visto de primera mano la transformación que había experimentado y me apoyaba en cada paso. Ocasionalmente, recibía noticias sobre Ricardo y Vanessa a través del investigador, que mantuve contratado durante algunos meses más, solo para asegurarme de que cumplieran con su parte del trato. Me enteré de que su matrimonio estaba bajo mucha tensión. Vanessa culpaba a Ricardo por todo lo que había pasado, y Ricardo la culpaba a ella. Se peleaban constantemente. Varios vecinos habían reportado escuchar gritos y portazos. Era irónico. Cuando tenían dinero robado y una vida lujosa, falsa, parecían la pareja perfecta. Ahora que enfrentaban las consecuencias de sus acciones y tenían que vivir modestamente con trabajos honestos, su relación verdadera salía a la luz. Un año después de aquella Navidad fatídica, me mudé a un departamento nuevo. No enorme ni ostentoso, pero amplio, luminoso, en un barrio agradable. Tenía 2 habitaciones extra que convertí en un estudio de arte y una biblioteca. Decoré según mis propios gustos, sin preocuparme por impresionar a nadie. Cada mueble, cada cuadro, cada detalle reflejaba quién era yo realmente. Empecé a dar clases de cocina gratuitas para mujeres de bajos recursos en un centro comunitario. Enseñaba las recetas tradicionales que mi madre me había enseñado, las mismas que había preparado con tanto amor para un hijo que no las apreciaba. Pero estas mujeres sí las apreciaban. Me agradecían con abrazos genuinos, con sonrisas sinceras. Me llamaban Maestra Magdalena con respeto real. Y yo encontraba satisfacción en transmitir ese conocimiento a gente que realmente lo valoraba. También empecé a trabajar como voluntaria en el mismo refugio para mujeres al que había donado el dinero del BMW y la bolsa. Escuchaba sus historias de abuso, de manipulación, de maltrato, y compartía mi propia historia con ellas, no todos los detalles, pero lo suficiente para que entendieran que yo también había experimentado un tipo de abuso emocional, que yo también había tenido que encontrar la fuerza para ponerme en primer lugar. Una de las mujeres del refugio, una joven llamada Patricia que había escapado de una relación violenta, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que mi historia le había dado esperanza, que le había mostrado que era posible reconstruir tu vida sin importar la edad, que nunca era demasiado tarde para elegir tu propia dignidad sobre el amor tóxico de otras personas. Esas palabras me hicieron llorar, pero de felicidad. Mi dolor, mi experiencia difícil, estaba sirviendo para ayudar a otras mujeres. Eso le daba sentido a todo. Pasaron 2 años. Nunca más volví a saber de Ricardo directamente. El investigador me informó en algún momento que él y Vanessa se habían divorciado. Al parecer, una vez que ya no tenían el estilo de vida lujoso que los unía, descubrieron que no tenían nada más en común. Vanessa se había mudado de regreso con sus padres en otra ciudad. Ricardo vivía solo en un departamento pequeño, trabajando en empleos mediocres, probablemente preguntándose cómo su vida había dado tal giro. Parte de mí, una parte muy pequeña, sentía algo de lástima por él. Pero luego recordaba sus palabras en aquella Navidad, su sonrisa cruel mientras me humillaba, la forma en que había elegido a una mujer venenosa sobre su propia madre, y la lástima se desvanecía. Él había tenido opciones. Pudo haber sido honesto en su trabajo. Pudo haber defendido a su madre del abuso de su esposa. Pudo haber vivido con integridad. Pero eligió el camino fácil, el camino del dinero rápido y la codicia. Y ahora vivía con las consecuencias. En mi 70º cumpleaños, organicé una fiesta grande. Renté un salón bonito. Contraté servicio de banquete, decoradores, música en vivo. Invité a todos mis amigos, a mi familia extendida,
a las mujeres del centro comunitario donde daba clases, a las voluntarias del refugio. Fue una celebración hermosa de la vida que había construido, de la mujer en la que me había convertido. Durante la fiesta, don Fernando pidió silencio para hacer un brindis. Con lágrimas en los ojos, habló sobre cómo me había visto transformarme de una mujer triste y maltratada en alguien radiante y plena. Habló sobre mi generosidad, mi fuerza, mi capacidad de perdonar, pero también de ponerme límites. Todos levantaron sus copas por mí, y en ese momento, rodeada de gente que genuinamente me quería y me apreciaba, me di cuenta de que había ganado. No porque hubiera vengado mi orgullo herido o porque tuviera dinero. Había ganado porque había elegido mi propia paz mental, mi propia dignidad, mi propio valor sobre la necesidad de ser amada por alguien incapaz de amar correctamente. Hoy, a mis 67 años, puedo decir honestamente que soy feliz. No de la felicidad superficial que viene de las cosas materiales, aunque no voy a mentir. Tener seguridad financiera ayuda. Soy feliz de una manera profunda, verdadera, que viene de conocerme a mí misma, de respetarme a mí misma, de rodearme de gente que me valora. A veces me preguntan si alguna vez perdonaría a Ricardo si él apareciera arrepentido de verdad. Es una pregunta difícil. El perdón es complicado. No creo en guardar rencor porque eso solo me haría daño a mí misma. En cierto sentido, ya lo he perdonado en mi corazón. He dejado ir la rabia, el dolor, la sensación de traición. Pero eso no significa que esté dispuesta a abrir la puerta de nuevo a alguien que demostró ser capaz de herirme tan profundamente. Hay una diferencia entre perdonar y permitir que alguien vuelva a lastimarte. Perdonar es para tu propia paz mental, para liberarte del peso del resentimiento. Pero la reconciliación requiere más que perdón. Requiere cambio real, arrepentimiento genuino y tiempo para reconstruir confianza. Y honestamente, no creo que Ricardo sea capaz de ese tipo de transformación profunda. Su arrepentimiento aquella Navidad no fue por cómo me trató, sino por haber sido descubierto. Mi historia no es única. Hay tantas madres, tantas mujeres que dan todo por sus familias solo para ser tratadas como si no valieran nada. Mujeres que sacrifican sus sueños, su juventud, su salud por hijos ingratos o parejas abusivas. Y luego se sienten culpables cuando finalmente deciden ponerse a sí mismas primero. Si mi historia sirve para algo, sirve. Espero que sea para recordarle a esas mujeres que su valor no depende de cuánto se sacrifiquen por otros. Que está bien poner límites. Que está bien alejarse de relaciones tóxicas, incluso si son con familia. Que nunca es demasiado tarde para elegir tu propia felicidad y dignidad. Durante años creí que mi propósito era ser madre, que mi identidad completa giraba alrededor de Ricardo. Cuando esa relación se destruyó, pensé que me destruiría a mí también, pero resulta que había tanto más en mí. Había una artista esperando pintar. Había una maestra esperando compartir su conocimiento. Había una mujer fuerte esperando ayudar a otras mujeres. Había una amiga leal esperando cultivar amistades profundas. Había una viajera esperando conocer el mundo. Todo eso estaba dentro de mí todo el tiempo. Solo necesitaba liberarme de las cadenas de expectativas y obligaciones que yo misma me había puesto. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a una mujer que ha vivido, que ha sufrido, pero que ha sobrevivido y florecido. Veo las arrugas alrededor de mis ojos y las acepto como marcas de todas las veces que he reído con mis amigas. Veo las canas en mi cabello y las acepto como símbolos de la sabiduría ganada con experiencia. Veo a una mujer que finalmente se ha encontrado a sí misma. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Habrías tenido el valor de enfrentar a tu hijo de esa manera? ¿Habrías podido alejarte de tu única familia sin importar cuán tóxica fuera? Son preguntas difíciles, lo sé. Cada persona tiene que tomar sus propias decisiones basándose en sus circunstancias.
Pero lo que puedo decirte es esto. Tu vida es tuya. Tu felicidad es tuya. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a robarte tu paz mental y tu dignidad, ni siquiera la familia. Comenta abajo qué harías en mi situación. Me encantaría conocer tus pensamientos, tus experiencias, tus historias. Porque todos tenemos historias. Todos hemos enfrentado traiciones y decepciones de alguna u otra forma. Y al compartirlas, al conectarnos a través de nuestras experiencias, encontramos consuelo, fuerza y la certeza de que no estamos solos en este viaje de la vida.